consultadas ahí en el sitio. Entonces, simplemente estoy continuando con esa parte. Ejemplos de este tipo de ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial que la clase pasada habíamos planteado como la ecuación que nos permite describir la curva, ¿verdad? Cuya tangente en cada punto es igual al doble de la suma de sus coordenadas. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, porque solamente aparece la variable y dependiente de la variable independiente x. O sea, aquí en este caso la y es la función incógnita y depende solamente de la variable x en esta ecuación. Otro ejemplo puede ser dy en de x menos 3y igual a 12x a la cuarta, por ejemplo. Observamos que y depende solamente de x. La incógnita es esta y. Esta es la incógnita. Es la función que necesitamos encontrar. Aquí está, como observamos, está amarrada con su derivada. La y, esta y, es esta misma. Es la incógnita. Otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria puede ser esta, en donde observamos que aparece una tercera derivada, una segunda derivada. La incógnita es esta y. Pero para poderla encontrar, observamos que aquí aparece una segunda derivada y una tercera derivada. Entonces, ¿por qué se dice ordinaria? Porque lo que aparece en esta ecuación diferencial son derivadas ordinarias de la variable y, donde y depende solamente de una variable independiente que es x. En este caso, esta tercera derivada, pues es esto mismo. La tercera derivada de y con respecto de x cúbica más 3 veces, mira, la segunda derivada de y con respecto de x cuadrada igual a 2y. Esto y esto es lo mismo. Nada más que aquí está expresada en términos de las primas, es decir, en términos de la notación de Lagrange, y aquí la podemos expresar en términos de la notación de Leibniz, como cociente de diferenciales. Esta y triprima es lo mismo que la tercera derivada de y con respecto de x cúbica. Esta y biprima es la segunda derivada de y con respecto de x cuadrado. Otro ejemplo, el problema del circuito eléctrico, que vimos la clase pasada. En la clase pasada vimos un problema de un circuito eléctrico RLC, cuya ecuación diferencial fue esta, ¿no? L por Q' más R por Q' más 1 en C por Q igual al voltaje aplicado por la fuente. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, porque como observamos la incógnita es la carga, la Q es la incógnita. ¿Y de quién depende? Del tiempo. Entonces, en este caso, la T, el tiempo, juega el papel de la variable independiente, en tanto que Q es la variable dependiente y es la función incógnita. Entonces, mira, Q depende de T, es la carga, pero para poder encontrar esa función incógnita, observamos que aparece su primera derivada, su segunda derivada. Entonces, por esa razón, a ese tipo de ecuaciones se les define así. Contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Por eso estoy subrayando esto. Una sola variable independiente. Aquí ya depende solo de x, aquí ya depende solo de x, aquí ya depende solo de x. En la ecuación del circuito eléctrico, la función incógnita es la carga y depende solo de t. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, las ecuaciones diferenciales también pueden clasificarse por el tipo de ecuación en ecuaciones diferenciales parciales.
es muy fácil identificar las ecuaciones diferenciales parciales, pues simplemente contienen derivadas parciales, como esas derivadas parciales que estudiaste en tu curso de análisis vectorial, ¿verdad? Derivadas parciales. Aquí es muy importante saber derivar parcialmente en este curso, ¿no? Entonces, ¿cómo se definen ese tipo de ecuaciones diferenciales parciales? Pues son aquellas que contienen derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. Ejemplos de ese tipo de ecuaciones, aquí te lo quise poner. Repito, lo quise escribir aquí para no estar perdiendo tiempo. Ejemplos: la parcial segunda de omega con respecto de x cuadrada. Parcial segunda de omega con respecto de x cuadrada menos la parcial de omega con respecto de z. La omega es la función incógnita. Esta omega es la función incógnita. Pero ahora, en este tipo de ecuaciones diferenciales, por supuesto, es inmediato distinguirlas porque aparecen derivadas parciales. Entonces, pues simplemente son ecuaciones en derivadas parciales. Señalaba en la clase pasada que este tipo de ecuaciones son las más importantes quizás que estas. Pero para poder aprender a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales parciales que estoy pintando aquí, hay que saber resolver perfectamente bien estas. De ahí la importancia de que este curso de ecuaciones diferenciales, pues prácticamente todo el semestre es de estudiar estas. En un curso de matemáticas un poquito más avanzado, es donde tendrías que estudiar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Pero aquí es importante saberlas distinguir, nada más. ¿Sí? Repito, nosotros vamos a enfocarnos en estas. En todo el semestre lo que vamos a estudiar son estas, las ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero también debes de saber, como estudiante de un curso de ecuaciones diferenciales, que pueden ser ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Aquí, en este caso, vuelvo a repetir, la omega es la función incógnita. Y mira de cuántas variables depende. Depende de la x y depende de la z. Depende de x y de z. En este caso, esta función omega, que es la función incógnita, es una función que depende de la x y de la z. Depende de dos variables. Y, como podrás observar, pues aparece una segunda derivada parcial. Entonces, digamos, ahorita en este también quedan clasificadas por el orden. El orden de una ecuación diferencial nos lo da simplemente el máximo orden de derivada que aparece en la ecuación. Bueno, ahorita lo comentamos. Nada más termino esta parte. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ejemplos. Esta es una ecuación en derivadas parciales. Esta también. Aquí, como podrás observar, mira, hay dos variables, dos funciones que son incógnitas. La v y la m. Esta v es una función que depende de t y de n. Aquí en esta ecuación, la v es una función que depende de t y de n. Y la m también es una función incógnita que depende de t y de n. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales donde aparecen dos incógnitas, b y n, que dependen de dos variables. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Voy bien? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. 4 de las ecuaciones diferenciales más importantes que al menos un estudiante de ingeniería sí debe de conocer, ¿sí?, son estas. La ecuación del calor, la ecuación de onda, la ecuación de Laplace y nada más si tú quieres. Esta ecuación de Schrödinger nada más porque es pues una de las ecuaciones más importantes de la física actual, la mecánica cuántica. Y como está muy de moda, ya lo que y no es porque esté muy de moda, sino por la importancia que está teniendo cada vez más el cómputo cuántico, ¿sí? El cómputo cuántico fue desarrollado por físicos y hoy por hoy está representando uno de los avances tecnológicos más importantes para
poder resolver problemas que no se han podido resolver, pero que con una computadora cuántica podría ser posible hacerlo. Y resulta que ese tipo de computadoras cuánticas están apoyadas o están construidas en función de lo que llamamos mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica está sustentada en esta ecuación que está aquí. La ecuación de Schrödinger. Ahorita voy a presentar su forma, pero son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Voy a presentarla aquí rápidamente. Voy a quitar esto. No sé si lo han querido copiar. Si no, esto viene ahí también en el libro que te pedí que leas. Y también viene en mis notas, ¿sí? En mis notas. No sé si has tenido oportunidad. Esto que estoy aquí planteando viene aquí, en este libro. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Todo lo que yo voy a dar ya está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿Dónde se compra este libro? este libro lo pueden conseguir ahí en la biblioteca del Poli. Un chico del grupo, del otro grupo que tengo, me pasó una liga en donde pueden ustedes conseguir ese libro. Si me permiten, se las puedo pasar. Lo voy a mandar. Les voy a mandar dónde pueden ustedes conseguir. Ahí dice información y venta de libros por medio del siguiente correo. Me parece que ustedes lo pueden pedir y a lo mejor se los llevan a su casa. ¿Sí? Vuelvo a repetir, yo no estoy haciendo propaganda de este libro. Es mío, yo lo publiqué, lo publicó el Politécnico. Si lo quieres comprar, adelante. Muy económico. Se supone que en librerías ajenas al Poli cuesta 450 pesos. Pero para estudiantes del Politécnico se los dan en 225 pesos. Ok, pero en la librería del Poli, esa es la que está aquí en... Ahí abajo de la biblioteca Víctor Bravo Aguja de ahí del Poli. Ah, ok, ok. Ahí hay una librería del Poli, pero la verdad es que no sé si esté abierta. Parece que no. Por esa razón es que aquí tengo la información del correo a donde pueden ustedes pedirlo. Me lo mandó un joven del grupo M2 que tengo también. Se los voy a enviar. Sí, profe, no está abierta. Yo la semana pasada fui a darme una vuelta y estaba cerrado. Pues sí, es que en términos generales creo que nada más la ESCOM es la que está dando clases presenciales ahorita. Porque todas las demás escuelas tengo entendido que UPITA, por ejemplo, mandaron por ahí un desplegado donde los profesores dijeron que se iban a presentar hasta terminando este mes, el mes de febrero. Pues quién sabe, la verdad. Lo que sea, yo francamente, yo ya quisiera estar dando mis clases presenciales. Yo soy de esa gente que nunca falta a clases con ese. Ahorita porque tuve este problema, pero yo nunca falto a mis clases. Ya lo acabo de mandar al grupo M3, no sé si por el WhatsApp se los mandé. Si lo pueden conseguir, pueden ustedes hacer el pedido a través de ese correo y yo me imagino que pues les dan contestación y a lo mejor les dicen cómo se paga, a qué cuenta depositan y a lo mejor se los llevan. No lo sé, ¿eh? Yo no lo sabía. Yo no sabía que había ese correo para solicitar los libros del Poli. Si lo pueden hacer, pues adelante. Y si no, no importa. O sea, en el CIL, el libro que yo les pedí que lean, ahí viene esta información. Y además, no solamente en el CIL, este libro lo pueden ustedes conseguir gratis totalmente ahí en la biblioteca de la escuela. Yo dejé como unos 7 o 14 ejemplares, no me acuerdo, creo que fueron 14 ejemplares o 7, por ahí así. Porque fueron los que me dieron los de la editorial del Poli y fui y los dejé ahí en la biblioteca de la escuela. Ahí en la SCOM lo pueden buscar. ¿Sí se entiende? ¿Cone? Creo Sí, que profe. también está cerrada, ¿no? Sí.
¿La biblioteca Sí, de la escuela está cerrada? Sí. Pues hablen ustedes ahí pues a lo mejor con la maestra Celia, no sé si está, me parece que también tuvo un problema, un accidente y no está, la jefa del departamento. O vayan directamente con el subdirector académico, el profesor Giovanni. Él es muy amable, es muy atento. Un alumno nuestro, el subdirector académico. Es un chico muy inteligente, muy amable, y yo creo que él les puede decir cómo pueden conseguir el libro ahí en la biblioteca. Ahí está en la escuela. Lo que no recuerdo es si fueron pocos ejemplares. Creo que nada más 7 ejemplares hay de estos ahí. Ajá. Pero pues ahí pueden ustedes conseguir el libro también. Entonces, lo hago nada más para comentar que eso viene aquí. Esto que acabo de escribir aquí es lo que he escrito ahí en ese libro. Bueno, entonces, voy a borrar esto. ¿Puedo hacerlo? Sí. Sí, profe, sin problema. Bien, entonces, voy a platicar un poquito de este tipo de ecuaciones diferenciales. La ecuación del calor. ¿Sí? La ecuación del calor. Inciso C. La ecuación del calor. La ecuación del calor, y en eso creo me quedé la clase pasada, es una ecuación que se escribe de esta manera. Nabla cuadrada phi igual a una constante, que es una constante térmica, que depende del material que se esté trabajando, por la derivada parcial de phi con respecto a t. Esta es la ecuación del calor, así se escribe. Como ustedes recordarán, este nabla cuadrada phi de su curso de análisis vectorial es el laplaciano. Y entonces esta ecuación estrictamente es esta. La parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada, más la parcial segunda de phi con respecto de y cuadrada, más la parcial segunda de phi con respecto de z cuadrada, igual a k por la derivada parcial de phi con respecto a t. Esto y esto es lo mismo, pero como los matemáticos somos medio flojos para escribir, los físicos también, nabla cuadrada phi, en lugar de poner todo esto es nabla cuadrada. Repito, eso de tu curso de análisis vectorial, ahí lo estudiaste. Nabla cuadrada phi es esto. Entonces, para no escribir parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada, más parcial segunda de phi con respecto de y cuadrada, más parcial segunda de phi respecto de z cuadrada, nada más escribimos nabla cuadrada phi. Pero, observa, en este caso, esta phi representa la función que modela cómo se transmite el calor en un cuerpo sólido. En un cuerpo sólido, cualquiera, una esfera. Agarra una pelota esférica, maciza, de fierro, caliéntala, y la forma en la que el calor se va distribuyendo por toda la esfera obedece a esta ecuación. Si tú calientas el sartén con el que cocinas, entonces quítale esta parte y nada más considera la parcial segunda de phi respecto de x cuadrada, más la parcial segunda de phi respecto de y cuadrada, igual acá por la parcial de phi con respecto a t. Esta ecuación, así como está, es la ecuación del calor para el caso de una superficie metálica plana, como puede ser el sartén, como puede ser las balatas de un carro. Es el disco circular que está ahí pegado a las balatas, tiene mucha fricción. La forma en la que el calor se distribuye está modelado por este tipo de ecuaciones diferenciales y son las ecuaciones que utilizan muchísimo los ingenieros mecánicos para hacer diseño, para diseñar piezas metálicas que van a soportar las altas temperaturas que puede liberar o que pueden alcanzar las piezas metálicas de un automóvil. Este garabato, así como lo ves, se llama la ecuación del calor. La ecuación de onda.
igualita a esta, parcial segunda de phi, igual a una constante, pero en lugar de ser esta constante, la del calor, es 1 entre b por la derivada parcial segunda de phi con respecto de t cuadrado. La ecuación de onda. Es esta la ecuación de onda. Donde vuelvo a repetir, nabla cuadrada phi es parcial segunda de phi respecto de x cuadrada, parcial segunda de phi respecto de y cuadrada, más parcial segunda de phi respecto de z cuadrada, igual a 1 en b por la parcial segunda de phi con respecto de t cuadrado. Ecuación del calor. Ecuación del calor. No, perdón, ecuación de onda, no del calor. Ecuación de onda. Esta ecuación es la que modela la forma en la que, por ejemplo, se transmite una onda sísmica. Cuando la Tierra tiembla, en los temblores, esos temblores que tanto miedo nos han causado en estos últimos años, desde 1985 para acá, hemos estado sufriendo tremendos temblores que han puesto en jaque a la Ciudad de México por todos esos fallecimientos que ha habido. Pues resulta que este tipo de ecuaciones son las que modelan la forma en la que la onda sísmica se transmite. Esta v es la velocidad de la onda. Cuando esta v que está aquí, es c, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, esta ecuación modela el comportamiento ondulatorio de la luz. Es una de las ecuaciones importantísimas de la teoría electromagnética. Y como podrás observar, es una ecuación diferencial en derivadas parciales. La phi es la incógnita. Esta función phi es la incógnita. Observa de cuántas variables depende la phi. En este caso, la phi es una función que depende de x, depende de la y, depende de la z y depende de la t, que es el tiempo. Depende de 3 variables espaciales y una temporal. La función phi es una función que depende de 4 variables. Por supuesto, entonces, si es la función phi incógnita y está amarrada con sus derivadas, mira, segundas derivadas, pues esto es una ecuación diferencial. Pero como aparecen esas derivadas parciales, pues le llamamos ecuación diferencial en derivadas parciales. Y esta es la forma que tiene una ecuación de onda. Por supuesto que en el examen no te voy a preguntar nada de esto, pero sí es muy importante que las reconozcas. A esto se le llama ecuación de onda, y es una ecuación diferencial parcial. Fundamental para los ingenieros geofísicos, geólogos, petroleros, estos señores que se encargan de estudiar ciencias de la Tierra. Nosotros tenemos nuestra Escuela de Ciencias de la Tierra que estaría enfrente del Cinvestav. Ellos son los que manejan este tipo de ecuaciones diferenciales como si fuera el pan de cada día. ¿Voy bien? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. La ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. Sería muy interesante si te gusta leer, investigar y te gusta conocer un poquito de la historia del desarrollo de las matemáticas. Échate un clavadito ahí en el YouTube, ¿no? Ponle ecuación de Laplace o simplemente ponle Laplace. Pedro Simón Laplace. Era considerado el Newton francés. Este señor desarrolló muchísimas cosas, ¿no? La transformada de Laplace, que es la que vamos a estudiar más adelante, pero planteó una ecuación también muy importante en el campo de la física y la matemática. Y es esta. Mira. Nabla cuadrada phi igual a 0. Hasta parece que estás en tu curso de análisis vectorial, ¿no?
nabla cuadrada phi igual a 0. Cuando el laplaciano de una función phi está igualada a 0, lo que decimos es que tenemos la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden. Vuelvo a repetir, porque nabla cuadrada phi es parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada más parcial segunda de phi con respecto de y cuadrada más parcial segunda de phi respecto de z cuadrada igual a 0. Esto es lo mismo. Ecuación de Laplace. Si nada más lo dejo así solito, nabla cuadrada phi es el laplaciano de la función phi. Si nada más pongo nabla cuadrada phi, laplaciano de la función phi. Si está igualado a 0 es el laplaciano, entonces esto se convierte en la ecuación de Laplace. Aparece esa ecuación diferencial en muchísimos problemas de la física matemática. Y como la física tiene como aplicación fundamental o recae una de sus aplicaciones importantísimas de la física en la ingeniería, pues entonces obviamente también el ingeniero pues se ve precisado a tener que conocer la ecuación. No necesariamente, o no porque vaya a ser ingeniero, pues no la debe conocer, al contrario, porque va a ser ingeniero tiene que conocer también este tipo de ecuaciones. La ecuación de Laplace. Ahí está. Simplemente el laplaciano de la función igualada a 0. Aquí la función incógnita es la phi. Phi es una función que depende de x, de y y de z solamente. Ecuación de Laplace. Y por último, si quieres nada más te comento lo que te señalaba. La ecuación de Schrödinger. Ecuación de Schrödinger. Un físico alemán, bueno, más bien de origen austriaco. Schrödinger. Un físico matemático de la talla del propio Einstein. No es que pues, casi nadie lo conoce, pero es de la talla de Einstein. Este señor planteó esta ecuación. Ecuación de Schrödinger. La voy a escribir así. Nabla cuadrada phi más va a pintar así. Esta es la ecuación de Schrödinger. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Te voy a repetir, no es necesario que te vayas a aprender esto. Simplemente es un comentario por la importancia que tienen estas ecuaciones en estudios ya más avanzados. Esta I es la I de los números imaginarios. Esta H barra, es la constante de Planck. Y esta B que está aquí es lo que se conoce como el potencial del sistema. B de R, donde R es el vector de posición. Entonces, esta ecuación, pues es una ecuación en derivadas parciales, miren, porque se puede escribir así. I H barra, parcial phi con respecto de t, igual. Aquí me falta 1 en 2m. Entonces voy a poner 1 en 2m, siendo m la masa del sistema, por, mira, parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada, más la parcial segunda de phi con respecto de y cuadrada, este es laplaciano, más parcial segunda de phi con respecto de z cuadrada, ahora voy a poner aquí, más b de x, y y z.
Voy a pintar. Esto y esto es lo mismo. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Ecuación diferencial en derivadas parciales. La incógnita es esta phi. Recuerda, una ecuación diferencial es una igualdad en donde aparece una función incógnita que puede depender de una o más variables. En este caso, como phi depende de varias variables, ¿de cuántas variables depende aquí la phi? Depende de x, de y, de z y del tiempo también. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Esta ecuación es la que modela el comportamiento atómico de la materia. La forma en la que los electrones se comportan girando alrededor del núcleo atómico. Y que en la actualidad está teniendo aplicaciones tecnológicas tremendas, ¿no? Vuelvo a repetir, una de ellas es la construcción de una computadora cuántica. Y pues los ingenieros en sistemas, pues un poquito más adelante, supongo que en los planes de estudio, pues se va a tener que meter esta cuestión. Ya están muchos países desarrollando las computadoras cuánticas. O sea, obviamente, tal vez en este momento construir, o quien tenga ya el prototipo de construcción de ese tipo de ecuaciones, de ese tipo de computadoras, pues ha de ser muy caro construir una computadora de esas. Pero como saben, con el tiempo esto va avanzando y al rato tal vez ya tengamos computadoras cuánticas. Es sorprendente. Y el desarrollo de ese tipo de tecnología está apoyado en este tipo de ecuaciones diferenciales. Aunque no lo crean, joven. Bueno, pues entonces, ahí está la clasificación de las ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales. Ordinarias y parciales. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. No, profe. Bien. Las ecuaciones diferenciales, entonces, vuelvo a señalar, pueden ser clasificadas por el orden. Una ecuación diferencial, en general, puede ser de primer orden, y mira cómo luego se acostumbra a escribirla, en términos de una función que dependa de varias variables. Cuando una función que está dada de la forma f de x, y igual a 0, cuando la pintamos así, estamos haciendo o estamos refiriéndonos a una ecuación diferencial de primer orden. Esto es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque aparece aquí la primera derivada. Ejemplo de este tipo de ecuaciones puede ser esta, mira, el inciso A. El inciso A, y' igual a 2 por x más y, es una ecuación de esta forma. El inciso B también, dy en dx menos 3y igual a 2x cuarta, es una ecuación de esta forma. Estas ecuaciones las puedo ver como una función que depende de x, y, mira. Si esta ecuación la puedo expresar como esta, es por lo siguiente. De aquí yo puedo escribir y' menos 2x menos 2y igual a 0. Esto es una función que depende de x, de y y de y', igual a 0. Este es el f, x, y, y'. ¿Sí? Esta ecuación también la puedo ver así, si lo pongo para acá igual con 0. Esta expresión depende de x, y, y'. Entonces, por eso se acostumbra a escribirlas así. Ajá. Pueden ser de segundo orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque aparece x, y, y y'. Un ejemplo de esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿cuál puede ser? Esta.
La ecuación del circuito eléctrico. Una ecuación de segundo orden, como esa que acabo de escribir, mira. Q' L por Q' más R por Q' más 1 en C por Q igual a B de T. En este caso, si yo quiero expresar esta ecuación diferencial como una función que dependa de estas variables, esta ecuación la escribiría como f de quién. Aquí x es la variable independiente, aquí la variable independiente es el tiempo. Entonces esta función depende de t, de q prima y de q', igual con 0. Si lo escribo así. Esto que está aquí es una función que depende de t, q', q' y q'. Es una ecuación diferencial de segundo orden. El orden de una ecuación diferencial, nos lo da el orden más alto de derivada que aparece en la ecuación. Punto. Si me aparece en una ecuación diferencial una derivada de primer orden y es la única derivada más alta que aparece, pues es una ecuación de primer orden. Si aparece una segunda derivada, pues es una ecuación de segundo orden. Si aparece una tercera derivada, pues es una ecuación de tercer orden. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí. por el orden de las ecuaciones diferenciales. Hago un comentario ahorita, pero ahorita que esté ya resolviendo ejercicios. Es algo relacionado con el grado. También las ecuaciones diferenciales pueden especificarse según el grado de la ecuación. El grado de una ecuación es la potencia a la que está elevada la derivada más alta. Ahorita lo planteamos los ejemplos. Pero lo más importante, las dos características más importantes de una ecuación diferencial, cuando tratamos de identificarla, porque lo fundamental en este curso, jóvenes, es, te dan la ecuación diferencial y tú tienes que identificar de qué orden es, lo cual es muy sencillo, y si es lineal o no. Es lo más importante. Esas dos características son muy importantes en una ecuación diferencial. ¿De qué orden es y si es lineal o no? Y a eso me refiero con esto que estoy pintando hasta acá abajo. La linealidad. Una ecuación diferencial es lineal cuando cumple estas dos condiciones, A y B. Una ecuación diferencial es lineal cuando la variable y, o sea, la incógnita, y todas sus derivadas son de primer grado. Es decir, que la variable y todas sus derivadas están elevadas al exponente 1. Al exponente 1. La variable y todas sus derivadas están elevadas al exponente 1. Esa es una primera característica que debo identificar de una ecuación para que sea lineal. Y además, la segunda característica es que los coeficientes de la ecuación diferencial dependan solo de la variable independiente x. Y aquí te presento la estructura que tiene una ecuación diferencial lineal. Mira, la voy a escribir aquí. Una ecuación diferencial lineal tiene esta estructura. A sub n de x por la enésima derivada. Más una función también que voy a llamar a sub n menos 1 de x por la enésima menos 1 derivada. Y así me voy hasta llegar a una función a0 de x que multiplica la función incógnita, y esto tiene que ser igual a una función f de x del lado izquierdo, del lado derecho. Esta es la estructura que tiene una ecuación diferencial lineal. Una pregunta, profe. ¿Sí?
Entonces, ya si por ejemplo la variable dependiente ya estuviera elevada a alguna potencia, no sé, 2, 3, 4, entonces ya no se vuelve lineal. Exactamente, muy bien. Si Ok. una, aquí ahorita lo voy a aclarar. Esta función AN, esta y esta, se les llama coeficientes de la ecuación. A las funciones AN de X, AN-1 de X, hasta A0 de X, se les llama coeficientes de la ecuación. A eso se refiere con que los coeficientes de la ecuación dependen solo de la variable independiente X. Ahorita voy a poner ejemplos ya, para que esto quede perfectamente claro. Y la característica que veo aquí en el inciso A dice lo siguiente. La variable Y, junto con todas sus derivadas, están elevadas al exponente 1. O sea, son de primer grado. Y está elevado a la potencia 1. Y, la enésima menos 1 derivada, está elevada a la potencia 1. La enésima derivada está elevada a la potencia 1. Si, como dice su compañero muy acertadamente, si aquí me apareciera un y cuadrada, inmediatamente esta ecuación diferencial deja de ser lineal y decimos que se trata de una ecuación diferencial no lineal. No lineal. Si estuviese elevada la primera derivada, que aquí, por ejemplo, tuviera y', pero esta y' estuviese elevado al cuadrado, entonces también la ecuación diferencial ya no es lineal porque ya no está cumpliendo que y todas sus derivadas estén elevadas a la potencia 1. Aquí la primera derivada ya está elevada a la potencia 2. Por lo tanto, la ecuación diferencial ya no sería lineal. Para que sea lineal, no debe de aparecer ese 2. Y' está elevada a la potencia 1, mira. Y así todas las derivadas deben de estar elevadas a la potencia 1. Cuando esa característica se cumple, entonces decimos que la ecuación es lineal. Los coeficientes de la ecuación son precisamente las funciones que multiplican a y a cada una de las derivadas. Te pongo como ejemplo la ecuación diferencial que acabo de borrar en ese momento. Si yo tuviera esta ecuación, dy en dx, dy en dx menos 3y igual a 2x a la cuarta. Dy en dx menos 3y igual a 2x a la cuarta. ¿Esta ecuación diferencial es lineal? Pregunta. ¿Qué me responderían? ¿Es lineal o no esta ecuación diferencial? Por supuesto. ¿Perdón? Yo iba a decir que sí, porque pues la variable dependiente pues no está con la variable independiente ni tampoco está elevada a algo. La variable independiente es la x. Ah, no, por eso, la variable dependiente, o sea, no está multiplicándose con la variable independiente, o sea que es la x, ni tampoco está elevada a ningún exponente, entonces sí es lineal, ¿no? Es lineal, pero la variable dependiente y, que es la incógnita, sí está multiplicándose por una función que depende de x. Está multiplicándose por menos 3. Y menos 3 es una función que puedo ver como una función que depende de x, la función constante menos 3. Entonces, esta ecuación diferencial efectivamente es lineal porque la y está elevada al exponente 1 de y en dx, que es esto, está elevada a la potencia 1. No lo ponemos, pero se entiende que y' tiene como exponente 1. Entonces, la y y la y' tienen exponente 1.
Por esa razón, la variable y, ¿sí? La variable y todas sus derivadas son de primer grado. O sea, y es de primer grado y y' también. ¿Cuáles son los coeficientes de esta ecuación? Los coeficientes de la ecuación diferencial son las funciones que multiplican a la y a cada una de sus derivadas. En este caso, los coeficientes son las funciones menos 3 y 1. Y 1. Menos 3 y 1. O sea, esta ecuación diferencial, esta que te estoy pintando aquí, es un caso particular de esta, expresada de esta manera, mira. A1 de x por y' más A0 de x por y igual a f de x. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Lineal de primer orden. Porque la y la y' están elevadas al exponente 1 y la función que multiplica la y debe ser una función que depende de x y la función que multiplica a 1 de x a y' debe de ser una función que depende de x nada más. Entonces, aquí observamos que esta ecuación tiene exactamente esta estructura. Miren. Y está multiplicada por un A0 de x. Este es el A0 de x. A1 de x es 1. Aquí hay un 1. Y esta función f de x es el término no homogéneo. Así le llamamos. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Ecuación diferencial lineal de primer orden no homogéneo. Cuando f de x es idénticamente 0, entonces decimos que la ecuación diferencial es lineal homogénea. Lo pinto aquí abajo. ¿Sí? Cuando la función f de x es idénticamente 0, decimos que la ecuación es lineal homogénea. Decimos que la ecuación es lineal homogénea. Por ejemplo, esta misma ecuación, si tú quieres. Y' menos 3y igual a 0. Y' menos 3y igual a 0. Esta es una ecuación lineal homogénea. Ejemplo. Y' menos 3y igual a 0 es una ecuación lineal homogénea. Es lineal porque y está elevada a la potencia 1, y' también, y los coeficientes de la ecuación, que en este caso son menos 3 y un 1, son funciones que dependen de la variable x, porque son funciones constantes, menos 3 y 1. Y como está igualada a 0, entonces esta f de x vale 0.
Y cuando la f de x vale 0, decimos que la ecuación diferencial es lineal homogénea. Si es distinta de 0, entonces se dice que es no homogénea. ¿Sí? No homogénea. En este caso, f de x es distinta de 0. Muy bien. ¿Jóvenes? Sí, profe. Más o menos. Sí. Bien. Entonces, vamos a plantear algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a plantear algunos ejemplos. A ver si ahí al joven más o menos ya le queda más claro. ¿Sí estudió lo que le pedí que leyera? El que dijo más o menos. Sí, es que la clase está... No, es que la clase está cortando, más que nada por eso. Ok. Bueno, yo le pediría que vuelva a repasar ese capítulo, ese temita que pedí estudiar. Vuelva a repasarlo. Quiero, pues nada más aclarar una cuestión que siempre trato de comentar a los alumnos, ¿no? La tarea del profesor es tratar de facilitar el camino del estudiante, ¿sí? O sea, ese es mi punto de vista. Yo considero que el papel más importante del profesor es tratar de despertar esa creatividad que el estudiante pudiera tener ahí dormida, que tal vez no se ha dado cuenta que tiene, pero a lo mejor con las clases de sus profesores, pues se da cuenta de las habilidades que tiene. Y si un profesor logra eso en sus estudiantes, pues creo que ya ha logrado gran cosa. Y la otra, desde mi punto de vista, pues es tratar de facilitarle el camino al estudiante. ¿Sí? ¿A qué me refiero con tratar de facilitarle el camino? Pues porque el estudiante estudia por su cuenta. El estudiante estudia. Si un estudiante de una carrera profesional cree que porque está escuchando aquí al chango ese que está aquí parado, llamado profesor, con eso le es suficiente para ya aprender las cosas como por arte de magia, y porque el profesor le explicó y ya se le metió al cerebro, al joven, está muy equivocado. Así no es la cosa. Para que el aprendizaje se vuelva significativo en un estudiante, el estudiante se tiene que poner la chaqueta de estudiante. Eso significa que tiene que estudiar. Estudiar. Si el profesor le dice, mira, ponte a estudiar este capítulo de este libro, y lo hace con tenacidad, como debe de estudiar, seguramente cuando le explica el profesor, lo va a entender con mayor facilidad. En ese sentido, el profesor simplemente le facilita el camino. Le facilita el camino. Yo, cuando era estudiante de aquí, de mi gloriosa escuela de física y matemáticas, aquí en el edificio 9, yo tenía un profesor de física que me daba una clase maravillosa. Maravillosa, para mí era maravillosa la clase del profesor. De tal manera que cuando terminaba su clase con las explicaciones que me daba, iba yo al libro de física, que en aquel entonces llevábamos, nuestro famoso Resnick. Me ponía a resolver los problemas del Resnick y yo decía, pues este problema, veía los problemas que tenía resueltos el Resnick y decía, este problema mío también se puede resolver así. Y lo resolvía de otra manera distinta como venía resuelto ahí en el libro por las explicaciones de mi profesor. ¿Eso qué significa? Que gracias a mi profesor que me facilitaba el camino, era más fácil entender los libros. Para mí ese es uno de los papeles fundamentales de un profesor. Si un profesor no te está brindando eso, pues mejor cámbiate. Busca otro profesor, date de baja, temporal, o busca otra alternativa. ¿Se entiende, jóvenes?
Sí. Ok. Pero entonces, con esto quiero concluir que el trabajo más importante es del estudiante. Si no estudia el alumno, así le pongas al mejor profesor del mundo aquí, no va a prosperar la cosa. Ok, entonces voy a presentar los siguientes ejemplos para pues tratar de aclarar esto. Voy a poner aquí algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Voy a poner esta ecuación. La derivada de y con respecto de x igual a 2 por e a la menos x. Esa es una ecuación 1. Ecuación 2. Voy a poner la derivada parcial de y con respecto a t igual a la derivada parcial de x con respecto a t más k por x menos la derivada parcial de y con respecto a s. 3. Voy a poner esta ecuación. X cuadrada por y prima más x por y prima más y igual a 0. 4. Y por y prima más x cuadrada por y igual a x. 5. Derivada parcial de y con respecto a t más parcial segunda, la parcial segunda de y con respecto a s cuadrada igual a una constante. Y voy a continuar, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, yo ya no cabe aquí, 6, 7, 8, pero quiero que vayas llenando esta tablita. Quiero que vayas llenando esta tablita. Quiero que me digas qué tipo de ecuación es, el orden de la ecuación. Voy a hablar del grado, aunque repito, esto del grado no es muy trascendente, pero lo voy a poner. Y quiero que me digas si es lineal o no la ecuación. Voy a pintar así. Repito, ahí tu cuaderno, por favor. Continúa más adelante aquí abajo, ¿sí? Pues a ver qué hice Pau del agua. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Entonces, la tabla continúa más o menos. A ver, rápidamente llenemos esa tablita. La ecuación número 1, esta ecuación. Ecuación diferencial. Compañero Ricardo, apaga tu micrófono. Ricardo Talonia, joven Ricardo Talonia, ¿nos puede hacer favor de apagar su micrófono? Gracias. ¿Ya se escucha mejor? ¿Perdón? Sí, ya.
Ok. Bien, entonces, la primera ecuación. D y en de x igual a 2 por e a la menos x. Digan, por favor, ¿qué tipo de ecuación es? Si es ordinaria o parcial, cuál es el orden, grado, esto ahorita lo comento, y si es lineal o no. A ver, ¿qué pongo aquí? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Ordinaria. Ordinaria. Es evidente, ¿verdad? Porque se tiene una derivada ordinaria. La variable y nada más depende de la x. ¿De qué orden? 1. Primer orden, ¿verdad? Primer orden. Grado. El grado de una ecuación diferencial, si lo quieres anotar por ahí rápidamente, grado de una ecuación diferencial es la potencia más alta. Grado de una ecuación diferencial es la potencia más alta a la que se encuentra elevada la máxima derivada. Entonces, el grado de una ecuación diferencial me lo va a dar precisamente el exponente que tiene la derivada más alta. En esta ecuación diferencial, la número 1, podemos observar que la derivada más alta es y', y y' está elevada a la potencia 1. Entonces, esta ecuación diferencial, aparte de ser una ecuación de primer orden, también resulta ser de primer grado. Porque y' está elevada a la potencia 1. ¿Se entendió, más o menos? ¿Jóvenes? El exponente que tiene la derivada, esta, mira, esta ecuación, esta de y en de x, igual a e a la menos 2x, esto es lo mismo que tener y' igual a 2 por e a la menos x. Entonces, y' está elevada a la potencia 1. Está elevada a la potencia 1. Si me hubieran puesto así, y' cuadrada igual a 2e a la menos x, la ecuación diferencial sería ordinaria, de primer orden, porque aparece esa primera derivada, nada más, pero de segundo grado. Porque la derivada está elevada al cuadrado. Entonces diría, es de segundo grado. Pero no está así. Sino así. Entonces es de primer grado. También es de primer grado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, repito. Esta parte de lo que es el grado no es muy importante, ¿eh? Y si quieres, pues lo pongo así. No muy importante. Lo importante es este. Orden y linealidad. Esto sí es muy importante identificar en una ecuación diferencial. Fundamental. Entonces, ya viste que es de primer orden, claro. ¿Es lineal? Díganme ustedes, ¿esta ecuación es lineal? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Sí lo es, efectivamente, sí lo es. ¿Por qué? Porque es de grado 1, bueno, de orden 1. Ajá. Supongo que es Bueno, un- porque todas las y primas, bueno, todas las y están en su derivada de primer grado. Ok, a ver. Voy a hacer otra vez referencia. Voy a repetir. Una ecuación diferencial para que sea lineal, debe tener esta forma. En este caso, por ser una ecuación de primer orden,
debe de estar en forma lineal así. Un coeficiente por y' más otro coeficiente por y igual a f de x. Para que una ecuación diferencial sea lineal, de primer orden, tiene que estar expresada así. La y multiplicada por una función que depende de x, la y' multiplicada por una función que depende de x, y eso igual a un f de x. Como te das cuenta, en este caso, en esta ecuación, esta que es esta, ¿cuánto vale a1 de x? A1 de x es la función que multiplica a y'. ¿Quién es en este caso a1 de x para esta ecuación? ¿Cuál es el coeficiente de la y'? 1. 1. 1. Aquí hay un 1. Por lo tanto, a1 de x vale 1. Este vale 1. Y la función f de x igual a 1 es una función constante que puedo entenderla como una función que depende de x. Si hago la gráfica de esa función, y igual a 1 es esta recta. A1 de x igual a 1, esa es la gráfica de esa función. Es una función continua que depende de x. De tu curso de cálculo aprendiste que cualquier función constante es una función continua, que la puedo ver como una función que depende de la variable independiente x. Si la grafico, es una función que depende de x. Por lo tanto, este 1, juega el papel del A1 de x, vale 1. Entonces, se cumplen las dos condiciones. ¿Cuánto vale A0 de x para esta ecuación? ¿Aparece la y aquí? No, vale 0. A0 de x vale 0. El A0 de x vale 0, porque no aparece la y. Entonces, A0 de x para esta ecuación vale 0. ¿Y quién juega el papel de esta f de x? ¿2 por e a la menos x? Claro. F de x es 2 por e a la menos x. Por lo tanto, efectivamente, esta ecuación, así como está aquí, es lineal. Lineal, sí. Y puedo agregar algo más. ¿Es una ecuación diferencial lineal homogénea o no homogénea? No homogénea. No homogénea. No homogénea. ¿Sí? No homogénea. Es una ecuación diferencial que es lineal y no homogénea porque el f de x, mira, que juega el papel de 12 a la menos x, es una función distinta de 0. ¿Qué hubiera pasado si nada más me la hubieran dado así? Y' igual a 0. ¿Cumple con todo esto? Solamente se convertiría en homogénea. Exactamente. Pero también es una ecuación ordinaria, de primer orden, lineal, homogénea. Si me la dan así. Y' igual a 0 es una ecuación diferencial lineal, de primer orden, homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces la vuelvo a poner. Era 2e a la menos x. 2 por e a la menos x. Perfecto. Bueno, también aquí borro esto.
La ecuación número 2. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué tipo de ecuación es? Parcial. Parcial. Pues ahí no hay más que hablar, ¿verdad? Pues, ¿cuántas incógnitas aparecen en esta ecuación diferencial? Que efectivamente es una ecuación diferencial parcial porque aparecen derivadas parciales. Eso es claro. ¿Cuántas incógnitas hay aquí, en esta ecuación? 5. 5. Hay 5 variables. Pero de esas 5 variables, ¿cuántas son las incógnitas? Las funciones incógnitas, porque recordar que una ecuación diferencial, pues es una ecuación que tiene una incógnita o más incógnitas. Aquí, ¿cuántas incógnitas hay? 4. 4. 2. Serían 3, ¿no? Órale. Serían 2 incógnitas. A ver, ¿por qué, joven Alma Galicia? ¿Por qué son 2? ¿Cuáles son? Porque las derivadas de las variables son y y x. Exactamente. Aquí estoy diciendo que es la parcial de y con respecto a t. Aquí aparece la parcial de y con respecto a s. Entonces es claro que la función incógnita es la y, función que depende de t y de s. ¿Ves por qué me interesa mucho que sepas cálculo? Esto es de cálculo. La y es la variable dependiente. Y la s y la t son las variables independientes. En tu curso de análisis vectorial te enseñaron eso. ¿Se entendió o no se entendió eso? La y Sí, ya lo entendí. Sí. depende de s y depende de t. Pero también observo que está esta x. X también juega el papel de una variable dependiente, depende de la t, pero también debe depender de la s, porque por eso está hablándose de una derivada parcial. Entonces, aquí en esta ecuación diferencial, la y la x juegan el papel de las incógnitas. La y y la x, o la x y la y, esta x y esta y, son las incógnitas de la ecuación diferencial. Y son funciones que dependen, cada una de ellas, de 2 variables. Aquí la y es una función que depende de x y de s. De x y de s. Y la x también es una función que depende de x y de s. La x, perdón, no de x, de t y de s. De t y de s. Y la x también depende de t y de s. La y depende de t y de s. Y la x también depende de t y de s, aunque aquí estrictamente no aparezca una parcial de x con respecto a s. Pero es claro porque para que aparezca esta derivada parcial, si aquí la y depende de s y de t, entonces esta también debe depender de s y de t. Entonces, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden, porque solamente, mira, aparece la derivada parcial de primer orden. No está apareciendo esto. Está así nada más. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Bien, yo la primera clase señalé que para mí era muy importante que el estudiante ya supiera cálculo. Y muy importante en este curso. Hay que saber derivar, integrar, hay que saber álgebra y hay que saber geometría analítica. Por favor, hay que atender eso. Y yo estoy dándole un curso de ecuaciones diferenciales a estudiantes de una carrera profesional en donde los estudiantes ya están en un tercer semestre. No podemos nosotros los profesores de este semestre estar repitiendo lo que el estudiante ya debe saber de álgebra, de cálculo, etc. No terminamos nuestro curso entonces.
¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Por eso la importancia de que el estudiante vaya pasando sus cursos porque verdaderamente ha aprendido. No porque va pasando haciendo trampa, copiando, etcétera, etcétera. Es muy importante que ya sepas manejar esas cosas aquí en este curso. Yo no te puedo estar explicando eso aquí porque entonces pues me tengo que regresar al curso de primer semestre o al curso de vocacional, imagínate, no se puede. No podemos hacer eso. Entonces, ¿dónde voy a dejar mi programa? Y yo, jóvenes, cubro el 100% de mi programa. Todo mi programa. Bien, entonces, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales, es claro, de primer orden. El grado también cumple con esa condición, mira. El exponente más alto al que están en derivadas estas derivadas es 1, y también puedo decir que es de primer grado. Y respecto de la linealidad, eso lo voy a dejar un poco pendiente para poder expresarte más adelante cómo es la estructura de una ecuación diferencial lineal en derivadas parciales, cuando una ecuación diferencial en derivadas parciales es lineal o no. Lo voy a presentar un poquito más adelante. En realidad, vuelvo a repetir, aquí lo único que me interesa es que identifiques si la ecuación es ordinaria o parcial, en este caso, para las parciales. Y pues es claro que esta sí es una ecuación diferencial parcial. La ecuación número 3. ¿Qué es? ¿Qué tipo de ecuación es? Ordinaria. Ordinario. Por supuesto. Y y todas sus derivadas, pues son derivadas ordinarias. Orden. Segundo. Segundo orden. Orden. Es inmediato porque la derivada más alta que aparece es de segundo orden. Grado. Grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada más alta. ¿Cuál es el exponente que tiene la segunda derivada? Segundo. Dos. Una, perdón. 1. El exponente que tiene la segunda derivada, ¿cuál es? El exponente. 1. Esta y' está elevada a la potencia 1. Por lo tanto, la ecuación diferencial es de primer grado. La segunda derivada está elevada a la potencia 1. Entonces, una ecuación de primer grado. Es de segundo orden, porque aparece una segunda derivada. Y lo que sigue, importantísimo, ¿es lineal o no? Sí, sí es lineal. Es lineal. ¿Por qué? ¿Es lineal? ¿Homogénea o no? Sí, es homogénea. Homogénea. Perfecto. Es una ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Por qué es lineal? ¿Cómo quedaría la estructura de una ecuación diferencial lineal de segundo orden? Así, ¿verdad? Lo voy a pintar aquí. Una ecuación diferencial para que sea lineal de segundo orden debe ser A2 de X, un coeficiente, multiplicado por su segunda derivada, más A1 de X, multiplicado por una primera derivada, más A0 de X, multiplicado por y todo esto debe de ser igual a una función que depende de X. Para que una ecuación diferencial sea lineal de segundo orden, debe tener esta estructura. La y' y la y' deben de estar elevadas a la potencia 1. Y el coeficiente de la y, que es este A0 de X, el coeficiente de la y', que es este A1 de X, y el coeficiente de la y', que es A2 de X, deben de ser funciones que dependen de la variable independiente X. Observemos la ecuación que me dieron. ¿Quién juega el papel de A2 de X? X cuadrada.
Y x cuadrada es una función que depende de x. ¿Quién es a1 de x? X. X. Es una función que depende de x. ¿Quién es a0 de x? 1. 1. 1. Y acabamos de señalar que una función constante, en este caso 1, pues es una función que depende de x. ¿Quién es f de x? 0. 0. Entonces, esta ecuación diferencial cumple las dos condiciones que debe cumplir una ecuación diferencial lineal. Por lo tanto, efectivamente es lineal y como está igualada a 0, pues es homogénea. Ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. ¿Está bien? Borro aquí para que no se me amontonado. ¿Para todos está claro? Sí, profesor. Para mí sí, profe. Bien. La ecuación 4. Y por y bi'prima más x cuadrada y igual a x. Dame, por favor, la clasificación. ¿Qué tipo de ecuación es? Ordinaria. Ordinaria. Orden. Segundo. 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 De primer. Grado. De primer grado. Primer grado. Primer grado. ¿Lineal o no? No es lineal. No es lineal. Perfecto. ¿Por qué no es lineal? Joven, Alba Galicia, ¿contestó usted? Sí, ¿Por qué es no lineal, joven Alba Galicia? porque la derivada está multiplicada por la misma función incógnita y pues Perfecto. y de esta Perfecto. manera no se cumple la condición de linealidad. Exacto, muy bien. ¿Se entendió para todos? El coeficiente de y bi'prima no es una función que esté explícitamente en términos de x. El coeficiente de y bi'prima es la misma función incógnita, ven ustedes. Por lo tanto, esta ecuación diferencial, por estar multiplicada la segunda derivada por la y, no es lineal. Esta ecuación diferencial es no lineal. Aunque todo lo demás sí se cumple, vean ustedes. X es el f de x, el coeficiente de la y es una función que depende de x, en este caso es x cuadrada. La y está elevada a la potencia 1, la segunda derivada está elevada a la potencia 1. Pero el coeficiente de y bi'prima no es explícitamente una función que depende de x, sino es la y, la propia incógnita. Justo como lo acaba de decir el joven Alba Galicia. Por esa razón, esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Se entendió? Sí. Bien. La ecuación número 5. ¿Qué tipo de ecuación es? Parcial. Sí, ordinaria también, ¿no? ¿Ordinaria? Parcial, ¿no? Es que Es una aquí- función parcial. Es parcial. Función. Ecuación. Parcial. Orden. De primer orden. Segundo orden. Segundo orden. Segundo. Aparece una segunda derivada. Te puedo comentar que esta ecuación sí es lineal. Grado, primer grado también. Y esta es lineal. ¿Quién es la incógnita aquí en esta ecuación?
Aquí, en esta ecuación diferencial parcial, La tienes función Y. Que depende de T y S. ¿Cuántas variables depende la Y? De dos, de la T, del tiempo y de S. Dos variables. Muy bien, de T y de S. Aquí, como te darás cuenta, esta ecuación, a diferencia de esta, la ecuación número 2, en esta ecuación aparecen dos incógnitas, la Y y la X. En esta ecuación solamente aparece una incógnita, pero también depende de T y de S. Entonces, pues debo describirla como ecuación en términos de derivadas parciales. Y por eso la escribimos así, como una ecuación en derivadas parciales. Entonces, esa es la ecuación número 5. Agrego la 6 aquí, mira. 7, 8, 9 y 10. Y las terminas, por favor. La próxima clase. La próxima clase, pues va a ser este miércoles, ¿verdad? ¿Sí, no? A ver, te voy a pintar ahora aquí esta ecuación, mira. X cuadrada por Y prima más X por Y prima más X cuadrada menos 4 por Y igual a 0. Voy a pintar esta otra ecuación. La derivada parcial o la cuarta derivada parcial de B con respecto a T igual a K por B por la parcial segunda de M con respecto a N cuadrada y todo esto elevado al cuadrado. Era la 5, esta es la 6, la 7, la 8. La 8 va a ser esta, miren. Y quinta. Esta Y quinta con este 5 romano, como recordarás, es la quinta derivada, elevada al cubo, menos Y triprima, más Y biprima, menos Y cuadrada, igual a 0. Esta. La 9. Y prima más Y igual a X entre Y. Y la 10. Seno de Y prima más Y igual a 0. Por favor, termina de clasificar estas ecuaciones y con eso damos por terminada esta primera parte para comenzar ya la siguiente con la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Cuando una función satisface una ecuación diferencial. Los diferentes tipos de soluciones que podemos encontrar en una ecuación diferencial. Son la 1:33, no quiero quitar más tiempo, no sé si hay clase. Terminar esto, por favor. Gracias por la atención. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.